vamos a invitar al vocero, tanto del Instituto de Abogados como del Comité Nacional de Cambio Climático, a que nos haga la introducción. A nombre tanto del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente como del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, le damos la bienvenida. Les agradecemos que hayan respondido a nuestra convocatoria, porque la finalidad de esta actividad no es otra que abrir el debate sobre Punta Catalina en un aspecto que hasta ahora ha estado cerrado. Es sobre el uso de otro combustible que no sea el carbón. Es decir, Punta Catalina necesariamente no tiene que ser de carbón. Están aquí varias de las personas que están en el auditorio han hecho propuestas a favor de cambiar el combustible de Punta Catalina, en vez de ser carbón, a gas. El diputado Fidelio de Pradera, hace apenas unas semanas atrás, cuando la Cámara de Diputados discutía la creación de 600 fondos o emisión de bonos para financiar a Punta Catalina, este diputado se opuso y a la vez planteó el cambiar el carbón por gas en Punta Catalina. Va a ser para nosotros una gran oportunidad escuchar de la propia voz de Fidelio el detalle de su propuesta más adelante. Hay tres buenas razones para iniciar y sostener este debate. Está una razón que es económica. Por la razón que sea, Punta Catalina ha confrontado serias dificultades en su financiamiento. No ahora, no desde el principio, desde cuando el Exim Bank iba a financiar. Después, que fue fallido. Después, el Bandes, el Banco de Desenvolvimiento y Desarrollo del Brasil, el Bandes, también se frustró. Y los fondos y el financiamiento europeo está pasando por una dificultad seria, porque su sociedad civil, sus propias opinión pública, está cuestionando en sus países de origen que financien una planta cuya tecnología sería inadmisible en Europa y en Estados Unidos. Eso es una razón, pero las dos más importantes, que no es la económica, es precisamente los daños que va a producir la contaminación del carbón a más de 100.000 personas en un radio tan pequeño como 28 kilómetros. Y además de dañar la salud humana, va también a impactar el entorno y las actividades productivas. Y más allá, también la vida costero-marina. Y con esto pues afecta no solamente la pesca, sino también el turismo de playa. Y la tercera razón que nos involucra a nosotros muy directamente, es que esas plantas, si finalmente se construyen a carbón, van a emitir 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, incrementando en más de un 20% por ellas solas el total de las emisiones del país. Esto tiene una repercusión no solamente local, tiene una repercusión planetaria. Precisamente se va a emitir más dióxido de carbono en este país, siendo el octavo país compartiendo la isla con el tercero, que está más en riesgo por los efectos del cambio climático. Vamos entonces a subir las emisiones. Eso es preocupante. Esas son tres razones, muy buenas razones, como para detenerse a meditar y discutir el uso del carbón o reemplazarlo por otro combustible. En este caso, nosotros estamos proponiendo
Desde finales del año pasado y principios de este año, delante del Tribunal Superior Administrativo, hemos estado planteando la sustitución del carbón por gas. No porque sea nuestra solución es la energía renovable, pero al menos el gas emitiría menos dióxido de carbono y ninguna de los efectos contaminantes que son exclusivos del carbón. Precisamente hoy tenemos con nosotros en posición remota de Oregon, a 4 horas de diferencia de horario, el compañero Mark, que fue el científico que dirigió la propuesta de cambio de carbón por gas que sometimos al Tribunal Superior Administrativo. Este evento va a iniciar con un resumen de su estudio, del estudio de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, que ustedes tienen en sus manos. Él va a hacer un resumen y después que él termine su ponencia, vamos a tener 3 expertos que van a comentar brevemente ese resumen, esa propuesta, y finalmente pasaremos al público brevemente comentarios, puntos de vista, que a la vez va a ser respondido por el panel y finalmente por Marx. Queremos reiterarle nuestra gratitud de que ustedes estén aquí, nuestra presencia, el rato que vamos a estar aquí hasta las 6:30 de la tarde, va a tener una gran importancia porque va a abrir un diálogo, una discusión, un debate que es necesario y que es imprescindible por las razones que le hemos dicho. Ya no tenemos realmente tiempo. El doctor Cherniak tiene la palabra en este momento. Se la pasamos. Adelante. Thank you very much. Good afternoon. Muchas gracias. Buenas tardes. Along with my partner Meche Lu, who I am before is doing the translation, I work as staff scientist for the Environmental Law Alliance Worldwide. Junto con mi colega, quien está haciendo la traducción el día de hoy, Meche Lu, trabajo como asesor técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Thank you for the invitation to present my opinion about whether the Punta Catalina power plant should use natural gas instead of coal. Gracias por la invitación para presentar mis opiniones como experto sobre la pregunta si la planta de energía de Punta Catalina debe usar gas natural en lugar de carbón. Thank you very much for allowing me to speak to you from Oregon, saving hundreds of kilograms of carbon dioxide emissions. Gracias por permitirme hablar con ustedes desde Oregon y prevenir la emisión de cientos de kilos de CO2 que causaría por un viaje internacional. It is truly a privilege to be here. Es verdaderamente un privilegio para mí estar con ustedes hoy día. May I turn your attention to the first slide of my presentation? Quisiera que por favor presten atención a la primera transparencia de mi presentación, where I have included information that has been published by the government of the Dominican Republic. Donde he incluido una información que ha sido publicada por el gobierno de República Dominicana. Our atmosphere and climate are changing very quickly. Nuestra atmósfera y nuestro clima están cambiando rápidamente. Carbon dioxide is a heat-trapping gas. El dióxido de carbono es un gas que atrapa calor. For thousands of years, global atmospheric CO2 levels remained below 300 parts per million. Por miles de años, los niveles atmosféricos de dióxido de carbono permanecieron por debajo de 300 partes por millón. Starting after the Industrial Revolution,
For the first time in hundreds of thousands of years, CO2 levels are now above 400 parts per million, and they're going up quickly. A partir de la revolución industrial, por primera vez en cientos de miles de años, los niveles de CO2 están ahora por encima de 400 partes por millón y están aumentando rápidamente. As a result, our world is a hotter place, with a global average temperature nearly 1 degree higher than its baseline. Como resultado, nuestro planeta se está calentando con un promedio global de temperatura de casi 1 grado centígrado por encima de los niveles basales. The world is suffering from more frequent heat waves, droughts, but also stronger and more frequent hurricanes because of the increased energy stored in the oceans. El mundo está sufriendo olas de calor más frecuentes, sequías, pero también de huracanes, debido a la energía acumulada en nuestros océanos. When the Dominican Republic prepared its nationally determined commitment to avert catastrophic climate change, it specified how stronger and more frequent hurricanes are impacting the country's economy. Cuando la República Dominicana preparó sus compromisos nacionales para evitar los efectos catastróficos causados por el cambio climático, describió cómo estos han causado huracanes con más frecuencia y cómo estos están afectando la economía del país. And that's the information on the first slide. May I call your attention to the second slide, please? Esto es lo que se describe en la primera transparencia. ¿Podríamos, por favor, prestar nuestra atención a la segunda transparencia? Because methane burns cleaner and more efficiently than coal, if the Punta Catalina power plant uses natural gas instead of coal, then it would reduce carbon dioxide emissions by approximately 2.66 million tons per year. El metano es un gas que se quema de manera más limpia y sustancialmente más eficientemente que el carbón. Si la planta de energía de Punta Catalina usase gas natural en lugar de carbón, podría reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente 2.66 millones de toneladas al año. Economists are able to estimate the social cost of each ton of CO2 emissions, or the external cost. Los economistas han sido capaces de estimar el costo social o el costo externo causado por cada tonelada de CO2 emitida. These costs are defined as a comprehensive estimate of climate change damages and includes changes in agricultural productivity, human health, property damages from increased flood risk, and changes in energy system costs, such as reduced costs for heating but increased costs for air conditioning. El costo social del carbón se define como el cálculo exhaustivo de los daños por el cambio climático e incluye cambios en la productividad neta agrícola, salud humana, daños a la propiedad causados por el aumento de inundaciones y cambios en los costos de los sistemas de energía, tales como la reducción de los costos por calefacción y aumento de los costos por el uso de aire acondicionado. The second slide contains information from the EPA of its estimates of the social cost of carbon per year, or not per year, as time advances. En la segunda transparencia contiene información de la EPA, que es la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, con estimados de los daños que pueden ser causados por las emisiones de CO2. The social cost of carbon increases over time because as the world gets hotter and weather becomes more severe, each additional ton of CO2 in the atmosphere has a greater impact on the temperature and weather and brings us closer to a tipping point beyond which damage to the climate may be irreparable. El costo social del carbono aumenta a lo largo del tiempo porque a medida que el mundo alcanza temperaturas más altas y los eventos climáticos son más severos, cada tonelada adicional de CO2 en la atmósfera tiene un impacto en la temperatura y el clima y nos lleva cada vez más cerca a un punto de quiebre
más allá del cual el daño al clima podría ser irreparable. Buenas noches, mi nombre es ingeniero Raúl Cabrera. He estado trabajando desde 1976 en la Corporación Dominicana de Electricidad. Estuve participando en la licitación de Punta Catalina. Yo soy el gerente general del consorcio INPE, que tenemos un proceso legal desde 2012 finales hasta esta época con la empresa Odebrecht y CDE. Hemos mantenido por lo menos nuestra posición sobre ese proyecto, del cual nosotros hemos mantenido y hemos demostrado la sobrevaluación que hubo en él. Pero hoy nos vamos a referir solamente al tema sobre si se puede convertir o no la planta Punta Catalina a gas natural. Nosotros en el 1990, siendo subadministrador de la CDE, trabajamos con las dos plantas de carbón que existen actualmente en el país, que son Itabo 1 e Itabo 2. Esa planta desde el principio quemaban full oil y luego pasaron como a los 6 o 7 meses a quemar carbón. O sea, no hay ningún inconveniente que la planta Punta Catalina pueda ser convertida a gas natural. Porque la caldera, que no sabemos ahora actualmente cómo está compuesta la caldera de Punta Catalina, pero sí en los documentos de licitación establecía que esa fuera una caldera prácticamente para quemar carbón pulverizado y que podía instalarse en cualquier momento para quemar también full oil. O sea que se puede convertir la planta de Punta Catalina de carbón a gas natural, porque solamente hay que ponerle, aparte de los quemadores, ponerle algunos equipamientos para que pueda quemar el gas natural, o sea, para que pueda ser gas natural. El gas natural es por lo menos, aunque se establecen alguna comparación en cuanto a precio, porque se dice que el carbón es mucho más barato que el gas natural y que hay una serie de condiciones que podría afectar el costo de la planta, que realmente se cuida mucho ese costo, pero ya actualmente la planta va por más de $3.000 millones. Se dice que la planta tiene aproximadamente un 90% ya ejecutado, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en cuanto al cronograma de trabajo y el avance que tiene, la planta no llega a más de un 40%, de un 35% a un 40% hecho actualmente. Aunque en los periódicos, y Rubén Bichara dice que tiene un 90%, aquí actualmente nada más han llegado equipos de la primera planta, o sea, llegó la caldera y llegó la turbina. O sea, los equipos de la segunda parte no han llegado. Todavía aquí no se ha trabajado con eso como han llegado aquí al país. Entonces no hay ningún inconveniente que en estos momentos o en este instante se pueda discutir o tratar de buscar la forma de convertirla a gas natural, porque sí puede hacerse y se economizaría muchísimo, porque el costo del mantenimiento y la operación de una planta de carbón es mucho más costoso que el costo del mantenimiento y operación de una planta de gas. La planta de gas es mucho más limpio el combustible. La planta de carbón, que nosotros trabajamos bastante en lo que es la Itabo 1 y Itabo 2, sabemos todos los inconvenientes y los problemas que tiene el mantenimiento de ese tipo de planta. Entonces nosotros creemos que puede convertirse, y ya como vimos la exposición que se hizo anteriormente, de acuerdo al estudio y lo establecido, hay mucho inconveniente que crea el problema de la planta de carbón. El PM, o sea, los materiales particulados, son un material que solamente lo crea la planta de carbón, y ese material particulado es lo que crea la mayoría de los problemas ambientales y los problemas de enfermedades a nivel pulmonar, a nivel de infarto que da
puede crear problemas de esa índole. Muchas gracias, estamos a su disposición. Cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, estamos a disposición de ustedes. La pregunta viene del doctor Carlos Sánchez. Bueno, yo soy Carlos, como se ha dicho aquí. Yo voy a hacer un repaso muy breve de los efectos del carbón en la salud humana. Como sabemos, el carbón tiene cinco ciclos básicos a la producción de energía. La primera es la extracción. En este caso, nosotros vamos a tener carbón que se va a extraer en Colombia. El segundo elemento es el transporte. Nos va a llegar a nosotros por mar. El tercer elemento es el lavado. No tengo claro si el lavado se va a hacer aquí o se va a hacer en Colombia. El lavado es una parte muy importante de los problemas que trae el carbón. Sobre todo que cuando se lava produce una lechada que si se tira en el suelo, eso va a la capa freática y lleva los metales pesados que tiene el carbón. Y de ahí se va al mar. Sobre todo el mercurio nosotros lo ingerimos a través de los alimentos, y en este caso de los peces, y eso produce grandes enfermedades, sobre todo cáncer. La combustión, que está claro, ¿verdad? Que se va a realizar en las dos plantas que se están tratando de instalar en el país, y los desechos de residuos post-combustión, son los ciclos del carbón. Aquí vamos a tener la combustión y los desechos, los residuos post-combustión. ¿Para qué nos deja esto a nosotros? ¿Qué nos deja estos ciclos? Sobre todo la combustión y los desechos post-combustión. Nos deja 14.115.26 toneladas año de escorias. Nos deja 174.140.7 toneladas año de ceniza. El famoso ROCAR. ¿Te recuerdan todo lo que estuvimos aquí peleando con el local que se introdujo aquí, por Montecristi, por Manzanillo y otros lugares? Tenemos también que se van a producir 5.29 millones de toneladas al año de dióxido de carbono, 30 toneladas al año de dióxido de nitrógeno, 30 toneladas al año de dióxido de azufre. La radioactividad producto de esos metales pesados, y metales pesados como el mercurio, el arsénico, el vanadio, el níquel, el plomo y el zinc. Y a lo que se ha referido antes, las personas que me han precedido, la PM, las pequeñas partículas, micropartículas de 2.5 micras, que son peligrosísimas para la salud. Eso es lo que nos deja a nosotros la combustión del carbón que se procesaría en Punta Catalina. Nadie puede decir que eso no va a producir grandes trastornos de salud. Eso es una carga demasiado pesada y demasiado grande para un ecosistema como el que se maneja en la provincia de Peravia y para nuestra isla, que es muy frágil. ¿Para dónde afectan principalmente estos residuos? ¿Qué parte del organismo afecta principalmente? Sistema respiratorio inferior, sistema cardiovascular y el sistema nervioso. El más afectado, naturalmente, de los tres es el sistema respiratorio. Sobre todo en su parte inferior. Nosotros tenemos el sistema respiratorio dividido en dos. La parte inferior, fundamentalmente los pulmones, y la parte superior, que todo lo que la laringe, el sistema por donde entra el aire. En esto se va a producir asma. Las enfermedades, el asma, en el caso nuestro, que somos un país tropical, que de por sí tenemos mucha asma, la primera causa de consulta en nuestro país en este momento son las infecciones respiratorias agudas. Según los indicadores básicos de salud publicados este año, nosotros tuvimos en el 2013 1.900.000 casos de infecciones respiratorias agudas. Esto quiere decir que nosotros tenemos un problema grave en nuestro país relacionado con virus, pero también con el sistema ambiental que tenemos en República Dominicana.
En Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado esto, en promedio el asma afecta a 9 de cada 100 personas, pero afecta a 30 de cada 100 niños. Es muy probable que en nuestro país esto se produzca igual o se exacerbe, producto entonces de la quema de carbón. Cáncer de pulmón, pero sobre todo el cáncer de pulmón de células pequeñas, que son las más agresivas, se va a producir como efecto de la presencia de todos estos componentes que yo mencionaba antes. El cáncer de células pequeñas no tiene tratamiento prácticamente, no se le da quimioterapia al paciente y es un cáncer muy agresivo. Enfermedad del pulmón negro o neumoconiosis. Yo voy a explicar ahorita en qué consiste eso, pero es una enfermedad muy grave y sobre todo la padecen las personas que trabajan directamente con el carbón. Ahí van a haber empleados y todos ellos van a estar expuestos a esta enfermedad que es bastante peligrosa. La enfermedad obstructiva pulmonar crónica, sobre todo los emfisemas. Esto es una situación bastante delicada y grave. El paciente muere o vive afectado con su propio oxígeno. No puede respirar, pero sus pulmones tienen oxígeno dentro, porque el pulmón se endurece. El pulmón pierde su capacidad elástica y se pone duro. Entonces se produce esta resistencia a la respiración y el paciente tiene este tipo de problema, muy similar también con lo que ocurre con el asma. En el niño, sobre todo, produce inmadurez del sistema, inmadurez de los pulmones, produce retraso en el desarrollo pulmonar, producto de la inmadurez del sistema inmunológico y del enzimático. Esto, agregado a la exposición de estos contaminantes, le produce el retraso al niño. El asma y la neumoconiosis. Las plantas a carbón no pudieron estar en peor lugar, desde mi punto de vista, en peor lugar. No solamente porque es una zona sísmica activa, que ya está en el estudio de impacto bastante descrito, sino que esta es una zona cuya ambiente no es propicio para la instalación de una planta de carbón. Ustedes saben que en nuestro país tenemos varios climas, pero esta zona es la zona donde el viento cae seco, o sea, no tiene mucha humedad y por tanto las temperaturas son un poco más altas que en otros lugares. Estamos en sotavento en esta región del país, o sea, estamos de espalda por donde viene el aire a nuestra isla, que viene siempre de este a oeste. Entonces esa zona, las temperaturas son un poco más altas y la brisa es bastante seca y esto facilita la reproducción de un conjunto de elementos que ahorita voy a mencionar. En el caso del asma, cuando el óxido nitroso, que ahorita yo expliqué, ¿verdad?, que se va, la cantidad de toneladas que se va a producir producto de la quema del carbón, reacciona con compuestos orgánicos en presencia de luz y de calor, produce ozono y eso exacerba el asma. Y como nosotros tenemos el clima nuestro, tenemos insolación de 6 a 7 horas al día, o sea, sol brillante, y en esta zona es magnífico para eso. En las costas la temperatura es mucho más alta, tenemos alrededor de 11 a 13 horas de sol al día, pero con la mayor cantidad de sol brillante de entre 6 y 7 horas. Eso, con el óxido nitroso que va a producir las plantas, combinado con la luz, combinado con el calor, va a producir el ozono. Y entonces el ozono es un elemento fabuloso para la creación y agravamiento del asma en las personas. Ahora, cuando entran al pulmón partículas de carbón por exposición, combinado con metales, como lo que produce la quema de carbón, e infiltrado en el tejido pulmonar, se produce la neumoconiosis. O sea, usted tiene el contacto con
las partículas que va a producir la quema de carbón, eso con el sol, al producirse este elemento, le produce la neumoconiosis. O sea, hay dos determinantes, hay determinantes biológicos y determinantes sociales que juntos producen la enfermedad. Los mecanismos que ya están estudiados bastante bien en Estados Unidos por los cuales se produce la enfermedad son dos fundamentalmente: el estrés oxidativo y la inflamación. El estrés oxidativo, en condiciones normales nosotros, las células nuestras envejecen con una cantidad determinada de radicales libres, pero cuando se producen alteraciones y altas concentraciones de radicales libres, entonces se produce una alteración de los electrones que nosotros tenemos y que lo tenemos en el oxígeno y nuestros tejidos. Eso produce entonces que en las células se produzcan problemas en los lípidos y en la proteína fundamentalmente. Y eso entonces, en vez de que se desarrolle de forma normal, nuestro cuerpo nos produce enfermedades de todo tipo, sobre todo cardiovasculares. Y la inflamación, que es la reacción del cuerpo, una reacción inmunológica a la presencia de un agente que nosotros rechazamos. El mismo cuerpo produce esa inflamación y al producir esa inflamación nos produce un tipo de enfermedad. Hay otras enfermedades que vamos a tener, no solamente las pulmonares, como la del sistema cardiovascular, enfermedades coronarias, por el mismo mecanismo que yo les decía a ustedes: el estrés oxidativo y la inflamación. Exclusión de arterias, cardiopatías, isquemias, infartos, insuficiencias cardíacas, congestiva. En Estados Unidos estas están entre las primeras causas de muerte. Sobre todo está bastante estudiado en poblaciones cercanas a donde hay plantas a carbón. En el sistema neurológico igual. Bueno, para terminar, algunos indicadores de la provincia Peravia. Población, la provincia Peravia tiene 190.998 habitantes según las proyecciones del Ministerio de Salud Pública. Hogares pobres, 46.7% de los hogares son pobres. Ustedes saben que quienes más carga llevan y más se afectan son los pobres en una situación como esta. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 10.4, según los indicadores básicos de salud del Ministerio de Salud Pública para el 2013. La mortalidad a causa de cardiopatía en la provincia de Peravia es de 35.6% en el 2011. Esto va a agravar eso. Esto va a agravar esto. 35.6% de todas las personas que murieron en ese año en la provincia de Baní murieron por un problema cardiovascular. 12.5 médicos por cada 10.000 habitantes hay solo en Baní. Hay 3.5 de licenciados en enfermería y 9.8 de enfermeras del nivel técnico. Los gastos en salud. En nuestro país, en el 2013, se calculó que el gasto público en salud del presupuesto nacional era 13.9%, una cosa bajísima. Y el gasto en salud como porcentaje del PBI apenas 2.8% para el 2013. Bueno, terminando, esto va a impactar aumentando la prevalencia y la incidencia de enfermedades en la provincia de Peravia. Pero sobre todo va a aumentar también el gasto en salud del sistema público del Estado, pero también de la familia. El gasto de bolsillo también va a aumentar bastante y va a producir este conjunto de enfermedades que yo he mencionado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nosotros, cuando digo nosotros, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, el año pasado sometimos un recurso de amparo contra las plantas a carbón y solicitamos dos cosas. Uno,
la paralización inmediata de los trabajos de Punta Catalina y 2, la conversión de carbón a gas natural. Ahora bien, antes de nosotros someter ese amparo, hubo una discusión bastante acalorada, porque nosotros como Instituto de Abogados debemos cuidarnos y no someter cualquier cosa al tribunal que dé risa. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque los abogados trabajamos con prueba. ¿Qué solicitamos entonces para poder sustentar el petitorio de que era posible la conversión de la planta de Punta Catalina de carbón a gas natural? El estudio científico que generosamente Mark Chernay de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental nos suministró, lo realizó de manera gratuita y el día de hoy ustedes lo conocen. Pero quiero irme a hacer un poco de historia y voy a ser breve. En el 2003, la República Dominicana fue impactada precisamente con la entrada de una barcaza desde Puerto Rico con el famoso rock ash, que es ceniza volante de carbón mineral. Y esa primera barcaza entró por Montecristi, pero hubo una segunda barcaza que entró por Arroyo Barril, Samaná. ¿Qué pasó entonces? Sencillo, en ese momento el pueblo se indignó, las autoridades se indignaron y todo el mundo repudió la entrada a la República Dominicana de ese desecho, porque era un desecho, porque no era una materia prima como lo disfrazaron. ¿Y por qué no era una materia prima? Poniéndome en la parte del Estado. El Estado en ese momento sometió una demanda en Estados Unidos en contra de la AES, que fue la que permitió que trajeran el material, porque no fue AES directamente que trajo el material. Fueron 3 empresas, una en Puerto Rico, que era Enterprise International, dirigida por un mafioso internacional llamado Roger Charles Fina, que todavía anda corriendo, y 2 empresas dominicanas, entre ellas Transdominicana de Desarrollo. Ese caso de República Dominicana, porque hubo 2 casos primero, el de Estados Unidos lo sustentó el Estado dominicano, el gobierno dominicano dijo en ese momento que las cenizas volantes de carbón compactadas, que es el rock ash, eran contaminantes, eran tóxicas, y por eso lo sometió, porque no era una materia prima para hacer clinker, no fue ese el propósito. De hecho, los manifiestos de carga decían que era de tránsito que venía el rock ash, y después dijeron que era para el muelle, los muelles, porque fueron 2. Entonces, aquí hubo un caso en República Dominicana. El caso de Estados Unidos ganó, entre comillas, la República Dominicana, porque estaban demandando por unos 87 millones de dólares. Al final, como enviaron a juicio el caso, porque había viso suficiente para recibir una condena en la AES, pues se transó con la República Dominicana por 6 milloncitos de dólares, y para que recogieran el material, y le pagaron a la República Dominicana 6 millones de dólares. Yo me pregunto, las empresas como AES, una transnacional con tanto poder, va a pagar 6 millones de dólares por un material que es materia prima y no es dañino?
Esa pregunta se la dejo a ustedes. Pero aquí en la República Dominicana, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Mundo Ecológico, la Cámara de Comercio y Producción de Samaná, sometió desde el ministro de entonces hasta el subsecretario que dio el permiso, que a ese tiempo era subsecretario, y a las empresas que trajeron el material. ¿Y qué ocurrió? Que sobre la base de un informe que emitió la Comisión Ambiental de la República Dominicana, determinaron que el rock ash era tóxico y era contaminante. ¿Qué pasó entonces? Que al cabo de unos años, el subsecretario que dio ese permiso, que otorgó el permiso del rock ash, entonces fue condenado a 6 meses de prisión y 10.000 salarios mínimos. Por ese rock ash, que lo que va a tirar ahí, la planta de Punta Catalina no es nada más ni nada menos que eso mismo. Entonces, pero eso no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Y debe llamar la atención, y todos aquí y fuera de aquí debemos ser responsables. Debemos tomar una posición que sea responsable. ¿Por qué? Pues después que nosotros entendimos que esto había terminado, 4 bufetes norteamericanos asumieron el caso nuevamente de Arroyo Barril Samaná. Y yo recibí una llamada en Oregon, estaba en Hilo, y me dijeron para consultarme sobre este caso, que lo habían asumido esos bufetes norteamericanos y mandaron una junta médica a estudiar el caso de rock ash en Arroyo Barril Samaná. Eso fue en el 2009. 41 personas del examen resultaron seriamente afectadas, pero nacían niños sin brazos, sin pie, abortos, muchísimas deformaciones. ¿Qué pasó? Estos fueron más ambiciosos y demandaron por más de 250 millones de dólares otra vez a la AES, después que le pagó 6 millones de dólares a la República Dominicana. ¿Qué ustedes creen que pasó? Acaban de transarse con los abogados. En abril hubo una transacción y ya le pagaron, ya cobraron la gente que resultó afectada en Arroyo Barril 37 millones de dólares. Pero ustedes creen que ese dinero lo pagó la AES. No, ese dinero lo pagaron ustedes, cada uno de ustedes con sus impuestos, porque en el contrato se establecía que las demandas futuras iban a recaer sobre el Estado Dominicano, y así se estipula en todos los contratos. Lo malo de este contrato fue que los que iban a defender a la República Dominicana en las demandas futuras eran los abogados de AES. Eso es lo malo que yo encuentro de eso. Simplemente esas toneladas de Arroyo Barril Samaná, ¿ustedes saben cuántas toneladas eran? 26.000 toneladas. ¿Y ustedes saben cuántas eran en Montecristi? 30.000 toneladas. ¿Cuántas vamos a tener aquí por año? 174.000 toneladas. Son 10 rocas que vamos a tener aquí. Pero además, el estudio de impacto ambiental no dice cómo se va a manejar. Sí, la vamos a disponer. Vamos a disponer de las cenizas, pero ¿cómo? ¿Cuál es el manejo que se le va a dar a las cenizas? A esas 174.000 toneladas, más 14.000 toneladas de escoria por año. O sea, este es un asunto que debe llamar a la reflexión, debe llamar a preocupación de cada dominicano que sea responsable, y exigirle al presidente que cambie el combustible, porque nosotros no producimos carbón. Porque si dijeran, no, pero es que nosotros producimos carbón, ¿qué vamos a hacer con él? Pero vamos a comprar el carbón, igual que vamos a comprar el gas, y va a ser más barato
el gas, ¿por qué insistir y enfermar la población con el carbón? Muchas gracias.